El cuerpo humano, el cerebro. El corazón de este joven sigue latiendo incluso cuando duerme. Su presión sanguínea sigue controlada. Respira acompasada, regularmente. La digestión de la cena de anoche continúa. Arnie también puede oír. Y todas estas funciones internas del cuerpo están controladas por una porción de su cerebro dormido. Se han detectado ondas eléctricas rítmicas que se mueven hacia, desde y por el cerebro humano. Cuando alguien duerme, podrían parecerse a esto. Estas diminutas corrientes son de origen químico y sus pautas cambian a medida que esta persona se va despertando. Ocurren nuevas cosas. La información en forma de sonido de un despertador llega desde fuera del cuerpo y esta información se ignora o se actúa sobre ella. Cuando Arnie se despierta un poco y adquiere más consciencia, sigue habiendo un modelo diferente de señales electroquímicas en su cerebro a medida que empiezan a funcionar otras partes, a medida que recuerda que anoche estuvo estudiando antes de acostarse y que este examen es para hoy. Pero tras saber que hay señales electromagnéticas en el cerebro, ¿qué es lo que realmente sabemos de él? La maqueta nos da una idea de lo bien protegido que está el cerebro, pues además del duro cráneo que lo rodea, un grupo de membranas internas del cerebro lo aíslan física y químicamente. Una membrana interna, delgada y transparente, envuelve la superficie del propio cerebro. Una membrana externa dura forra el cráneo, y un fluido entre ellas mantiene realmente el cerebro a flote y lo ayuda a protegerlo de los golpes contra los huesos del cráneo. Además de estar bien protegido, el cerebro recibe un suministro enorme de sangre que lleva nutrientes y oxígeno. Un 15% de toda la sangre que sale del corazón sube al cerebro. En un cerebro actual, más de 100.000 millones de células reciben estímulos, deciden qué hacer con ellos y transmiten señales de control a todas las partes del cuerpo. Si cortamos a través del centro del cerebro humano, podemos localizar áreas generales de control. El cerebro anterior, o cerebrum, controla generalmente las actividades voluntarias. Las actividades involuntarias están controladas principalmente por el cerebro medio y por el cerebro posterior. Arnie sabe que es en el cerebro medio y posterior donde se regulan los latidos del corazón y la toma de aire, y donde se estabilizan la temperatura del cuerpo y la presión de la sangre. Y el cerebro medio y el posterior pueden controlar también toda una serie de respuestas motoras muy complejas sin necesidad de que seamos conscientes de ellas. Arnie puede estudiar para su examen con la parte anterior del cerebro, mientras las partes posteriores controlan sus numerosas respuestas motoras implicadas en el acto de masticar. Volviendo a nuestra maqueta, podemos ver dónde las líneas troncales de los nervios conectan el cuerpo con el cerebro. Siempre en pares, muchos nervios llevan los estímulos desde los diversos músculos y órganos al cerebro. Por ejemplo, este nervio lleva estímulos desde la boca de Arnie. La presencia de alimento hace que los impulsos sensoriales se muevan al cerebro posterior, que automáticamente devuelve impulsos motores a los diversos músculos involucrados en la masticación, así como a las glándulas salivares. A medida que se empuja la comida hacia la parte posterior de la boca, dispara nuevos estímulos hacia el cerebro posterior. Este envía entonces automáticamente señales coordinadas a los músculos involucrados en el acto de tragar. Cada paso de este proceso involuntario desencadena nuevos estímulos que se mueven hacia el cerebro posterior. Señales coordinadas vuelven luego a los músculos adecuados para arrastrar la comida y hacia las glándulas adecuadas para que segreguen los necesarios jugos digestivos. La respiración y la circulación de la sangre se controlan de un modo muy semejante.
Y otros muchos procesos involuntarios se controlan desde las partes central y posterior del cerebro. El nervio óptico se relaciona con la visión. Estos nervios controlan los músculos de los ojos. Estos nervios controlan los músculos faciales y transmiten el sentido del gusto. Y estos coordinan el equilibrio y la audición. Estos procesos involuntarios se coordinan automáticamente en el cerebro medio y posterior de forma continua, manteniendo vivos nuestros cuerpos y generalmente sin ser conscientes de ellos. Otras respuestas corporales involuntarias se coordinan desde otro centro importante. Está muy dentro del cerebro anterior. Es una masa de tejido sumamente especializado, el hipotálamo, con neuronas sensibles a estímulos específicos de la corriente sanguínea. Por ejemplo, las neuronas del hipotálamo responden automáticamente a los estímulos de un alto nivel de azúcar en la sangre, apagando el apetito. Arnie está harto y es hora de ir a la escuela. Y esto nos lleva a la segunda función del cerebro. Está claro que el cerebro humano hace algo más que mantenernos automáticamente vivos. Como ser humano, usted sabe conscientemente que está vivo. Usted responde a los estímulos del entorno, desde los coches a las muchachas bonitas. Y estas respuestas ocurren en esta parte del cerebro, el cerebro anterior. Además, uno suele ser consciente de estas respuestas. Arnie responde a la bocina del autobús escolar, volviendo la cabeza y echando a correr, pues es consciente del hecho de que si no corre, puede perderlo. La decisión de correr hacia el autobús es un acto consciente, voluntario, y se da en el cerebro anterior. Pero la coordinación de los numerosos músculos involucrados en la acción de correr es inconsciente y la suave mezcla de todas las señales se efectúa en el cerebro medio y posterior. Si se daña el cerebro posterior, el cerebelo, como en este animal de experimentación, todavía es posible el movimiento voluntario. El gato se mueve hacia la comida, pero hay poca coordinación de sus músculos. El cerebelo dañado es incapaz de hacer su trabajo. El cerebelo humano está dominado por el cerebro anterior, el cerebrum, el centro de asociación consciente de los estímulos. Esta es la parte del cerebro que nos permite aprender tantas cosas diferentes. ¿Cuál es la geografía de este cerebro? En primer lugar, su capa externa la constituyen los cuerpos grisáceos de miles de millones de células nerviosas. Es la corteza cerebral o materia gris de nuestros cerebros. Esta corteza tiene muchas vueltas, metiendo un gran número de estos cuerpos celulares en un espacio limitado. Si este trozo de tela fuese la corteza cerebral, al convolucionarlo se reduce la cantidad de espacio que ocupa sin reducir su superficie. Estos cuerpos de las células nerviosas forman las capas superiores de ambas mitades o hemisferios del cerebro. Debajo de la corteza hay fibras que salen de los cuerpos celulares. Y como estos millones de fibras nerviosas están cubiertas de un aislante grasiento, la mielina, aparecen como una masa blanca, la materia blanca del cerebro. A lo largo de esta sección, muchas de estas fibras nerviosas pasan de un hemisferio a otro, uniendo ambas mitades en una sola unidad. Dentro de la materia blanca del cerebro hay una masa menor de materia gris, el tálamo, que percibe grandes estímulos externos como un codazo. El tálamo ayuda a coordinar nuestras respuestas musculares voluntarias a esos estímulos. Debajo del tálamo está el hipotálamo,
que además de controlar el azúcar en la sangre, entre otras cosas, es una especie de regulador de las emociones. Emociones como el miedo, quizás el miedo a no saber la respuesta a estas cuestiones. Bueno, esto no es muy difícil. ¿Cuáles son las principales funciones de la corteza cerebral? Se sabe ya mucho de la corteza cerebral gracias a la investigación efectuada con pacientes humanos sometidos a cirugía cerebral. Esta investigación se suele efectuar estimulando eléctricamente partes de la corteza cerebral expuesta. Muchos trabajos han identificado partes determinadas de la corteza cerebral que controlan funciones determinadas del cuerpo. Las neuronas que constituyen esta banda controlan los músculos voluntarios del cuerpo. Las neuronas de esta área controlan las respuestas de los músculos voluntarios de la pierna. Cerca hay neuronas que controlan los músculos voluntarios del muslo. Luego viene un grupo de neuronas que controla los músculos del torso. Un grupo mucho mayor que controla los numerosos músculos de la mano y del brazo. Y por último un grupo muy grande que controla los músculos del cuello y de la cabeza, incluidos los involucrados en el habla. En una banda que va a lo largo de las neuronas motoras está el área somestésica. Los nervios de esta área perciben los estímulos de fuera del cuerpo. Por ejemplo, estímulos procedentes de la piel del pie y la pierna se perciben aquí, y los procedentes del torso aquí. Un gran grupo de neuronas somestésicas reciben señales de la mano y del brazo, y otro gran grupo de la cara, incluidos los labios y la lengua. El sonido se percibe aquí. La vista se percibe aquí. Así que la corteza percibe estímulos del entorno en diversos centros y controla las respuestas voluntarias a estos mismos estímulos de la mano. Pero la corteza hace aún más. He aquí un ejemplo. Podemos sentir esta botella con cualquier número de líquidos. Un medicamento amargo de olor desagradable, agua incolora e inodora, o una gaseosa efervescente de color atractivo. La corteza de Arni percibe estos estímulos diversos, los asocia con los recuerdos de esos mismos estímulos u otros parecidos y luego dirige una respuesta particular a ellos. Estímulos diferentes encuentran asociaciones diferentes en la corteza y se producen respuestas diferentes. Esta asociación de estímulos con experiencias previas almacenadas en la corteza es básicamente la memoria. Y lo más extraordinario de la corteza humana es que va mucho más allá de la asociación de los estímulos simples. Por ejemplo, estas palabras impresas, bebida suave de gusto agradable, pueden ser un estímulo casi tan efectivo para la corteza como el objeto real que representan las palabras. Por lo que sabemos, solamente la corteza humana es capaz de asociar una gama tan amplia de abstracciones de estímulos, gráficas, habladas o escritas. Esta es la función denominada pensar. Así que Arni y nosotros llegamos a la cuestión crucial: ¿cómo se almacenan las abstracciones y los recuerdos? Una teoría compara la corteza con la parte de almacén de un ordenador electrónico. Los ordenadores, como la corteza, controlan una variedad de tareas complejas sobre la base de información almacenada en ellos, en este caso en forma de modelos magnéticos sobre cinta. Quizás se efectúe un tipo parecido de codificación en las cadenas nucleótidas de ARN de la corteza, cuando un nuevo estímulo cambia realmente la estructura de las cadenas. Esto forma luego una clase totalmente nueva de molécula proteínica, la cual es efectivamente un trozo de información que nunca se encontró en el cuerpo. Estas proteínas, dice la teoría, se almacenan por miles de millones en las áreas asociativas de la corteza. Una teoría muy diferente sugiere que dentro de la corteza, las neuronas individuales,
tras repetida estimulación por estímulos externos, forman un circuito electroquímico entre ellas mismas. Miles de millones de circuitos pueden establecerse, almacenando cada uno de ellos su parcela de información o asociaciones. Pero esto no son más que teorías, y hay que hacer aún mucha investigación antes de que alguien sepa exactamente cómo funciona realmente el cerebro humano. Durante los últimos minutos han cruzado por la pantalla una serie de estímulos que han sido percibidos por el cerebro. De algún modo el cerebro asocia estos estímulos entre sí, con los recuerdos ya almacenados en el cerebro y en cierto modo todavía no comprendidos. Es de esperar que produzcan nuevas asociaciones, nuevas ideas, una nueva comprensión del cerebro humano.